Buenas noches. Sí ven el PowerPoint, ¿no? ¿Sí me escuchan? Sí, Hola. doctor, sí se ve y se Ya, escucha. listo. Vamos a tocar un tema muy interesante. Ya, es un tema dentro de la hematología, es un cuadro relativamente frecuente en nuestro medio, a nivel regional, a nivel nacional, la púrpura trombocitopénica inmune, ¿no? Lo que conocemos más comúnmente como PTI, ¿no? Y bueno, la PTI es un trastorno que eh, es un trastorno, se dice autoinmunitario, ¿no? Que es adquirido y se caracteriza por un recuento plaquetario aislado inferior a 100.000 plaquetas, ¿no? Ustedes saben que nuestro nivel de plaquetas está por encima de 150.000, ¿ya? Y debajo de eso vamos a encontrar pacientes con diferentes grados de plaquetopenia. ¿Ya? Pero y va a depender de eso si es que voy a necesitar un manejo urgente, un manejo observatorio o incluso un manejo agresivo, ¿no? Entonces, que queda claro, lo que quiero que quede claro es que es un trastorno que está dirigido a una afectación de las plaquetas, ¿no? Que son uno de los elementos formes. ¿Ya? Entonces, ahí nos centramos en las plaquetas. Ahora, ¿qué dañó las plaquetas? Vamos a ir viendo paulatinamente, de acuerdo a la fisiopatología, ¿ya? Entonces, se desconoce la patogénesis exacta en realidad, así como muchas de las enfermedades autoinmunes. Ustedes cuando han leído ya algunas enfermedades, supongo, autoinmunes de algunas asignaturas, casi siempre las enfermedades autoinmunitarias asientan en un momento determinado y no tienen un causal específico, ¿no? Entonces se cree, dicen, ¿no? Se cree, hay hipótesis, ¿no? Eh, que habría de repente por ahí alguna noxa que estimuló a la producción de autoanticuerpos, ¿no? Y estos autoanticuerpos estarían dirigidos a eliminar plaquetas, ¿no? Asimismo, se ha visto que no solamente es la destrucción plaquetaria, sino también la disminución de la producción de las mismas plaquetas, ¿no? Pues esto por una megacariopoiesis defectuosa, ¿no? Entonces es la parte de la hematopoiesis que corresponde a las plaquetas. Tiene una prevalencia de 2 a 4 casos por cada 100.000 habitantes, ¿ya? Miren, como ustedes ven, pareciera que es una enfermedad un poco lejana, ¿no? Quizá en nuestro medio no hay no hay estudios muy dirigidos a esta patología que nos digan si pues tenemos una prevalencia peruana más o menos de tantas PTIs, ¿no? Entonces, acá vemos PTIs muy a menudo en el hospital regional, supongo que en esa salud también, ¿ya? Y supongo que la prevalencia quizá, ¿no? Pueda ser un poquito mayor, ¿no? Tiene los picos de presentación entre 20 a 30 años y en mayores de 60 años, ¿no? El problema aquí radica en que casi la mayoría, bueno, de pacientes, se dicen 80%, un 80% coincide en la mayoría de bibliografías que van a la cronicidad, ¿no? A pesar de que les da un tratamiento oportuno, ¿no? Entonces, hay diferentes puntos, ángulos de donde enfocar la PTI, ¿no? Hablamos de una PTI primaria cuando no se encuentra una causa secundaria y hablamos de PTI secundaria cuando es parte de algún otro trastorno, ¿no? Un ejemplo clásico es otra enfermedad inmunológica, por ejemplo el lupus, que dentro de sus manifestaciones puede hacer una PTI. Es más, puede haber púrpuras trombocitopénicas inmunes, ¿no? Que pueden preceder años a la presentación de las demás manifestaciones de lupus, ¿ya? Entonces, esto es importante determinar porque cuando hacemos el screening inicial para diferentes enfermedades autoinmunes, hay que fijarnos si es que por ahí tiene alguna otro estigma, algún otro signo que nos haga pensar en alguna otra enfermedad. ¿Ya? Según la duración van ustedes a encontrar PTIs de nuevo diagnóstico o de reciente diagnóstico, que va de 0 a 3 meses,
persistente más de 3 meses hasta el año, y una PTI crónica ya se habla más allá del año. La fisiopatología, ¿no? La fisiopatología, y esto es lo que ustedes deben empezar por tratar de entender para que ustedes busquen asociaciones diagnósticas, busquen o apliquen una batería de la solicitud de una batería de exámenes relacionados a este tipo de enfermedad, ¿no? Como dice acá, es una pérdida de la tolerancia inmunológica que lleva a la producción de autoanticuerpos contra las propias plaquetas, resultando en una destrucción acelerada. ¿Dónde se destruye esto? Por lo general, fisiológicamente se destruye en el vaso, y esto va a aumentar en estados de patología. Hay una producción insuficiente de plaquetas en la médula ósea. O sea, no solamente, como les mencionaba, es producción, también hay, no solamente es destrucción, sino también hay parte de afectación a nivel de la producción en la médula ósea, ¿no? En este proceso autoinmune están implicados las células T, las células B, aumentando la eliminación de plaquetas opsonizadas, y a la vez inhibiendo la producción de nuevas plaquetas, lo que causa trombocitopenia y riesgo de sangrado, dependiendo del valor de plaquetas. Entonces, acá está, en esta definición, en esta descripción, resume todo lo que estaría pasando en este cuadro fisiopatológico, ¿no? Entonces, mecanismos claves, entonces, hay producción de autoanticuerpos. Aquí interviene la inmunidad celular a cargo de los linfocitos T, B. Ustedes saben que esos a su vez producen anticuerpos, ¿no? Hay presencia de células T que tratan de regular este mecanismo de daño, pero que al final pues produce mayor destrucción de las plaquetas, ¿no? Mecanismos clave, como dice ahí, destrucción acelerada, que podría estar relacionado a la fagocitosis, ¿no? Los anticuerpos marcan las plaquetas, eso ustedes ya lo saben, y estos son reconocidas y eliminadas por macrófagos en el vaso y otros órganos. Es decir, las plaquetas se marcan con un anticuerpo, lo que llamamos comúnmente opsonización, ¿no? Es reconocido por estas células fagocíticas, y lo que va a pasar es que se elimina y se destruye estas células, ¿no? También va a haber activación del complemento. Y como les decía, interviene también las células T, ¿no? Las mismas células T directamente, los linfocitos T citotóxicos también podrían destruir directamente las plaquetas, ¿no? Y la producción medular comprometida, ¿no? Entonces, ahí está el resumen de toda la enfermedad, ¿no? Destrucción, disminución de producción, ¿no? Y autoinmune, ¿no? O sea, producción de autoanticuerpos, ¿no? Acá hay un gráfico que resume, ¿no? Que si nosotros lo miramos con paciencia, pues vamos a tratar o se va a entender la fisiopatología de la enfermedad, ¿no? Entonces nosotros tenemos, por ejemplo, acá, tenemos los megacariocitos, ¿no? Una célula grande que después produce pues las plaquetas. Por acá, más pequeñas, tenemos a las plaquetas, ¿no? Tenemos a las plaquetas, y por otro lado tenemos a los linfocitos, tenemos células B, tenemos células T, tenemos macrófagos, ¿no? El cuadro empezaría por acá, ¿no? Tenemos que hay producción, miren acá tenemos estas 10, pues ya ustedes conocen, son los autoanticuerpos, ¿no? Que se producen, miren, tanto a los megacariocitos, ¿no? Tanto a los megacariocitos, ¿no? Como van a atacar a las plaquetas, ¿no? Miren cómo estos autoanticuerpos, ¿no? Que son producidos ustedes saben también ya, en su mayoría por las células B, ¿no? Estos autoanticuerpos irían dirigidos tanto a los megacariocitos como a las plaquetas en sí. Entonces,
Estas plaquetas opsonizadas, ya por por estos autoanticuerpos, van a ser reconocidos, van a ser reconocidos, caramba, ser reconocidos por estos fagocitos, estos macrófagos y va a hacer que se destruya las plaquetas, ¿no? Este es un gráfico muy interesante, lo encontré en New England, si desean les paso el artículo luego. El diagnóstico. Miren, lo primero que tenemos que ver es que haya, el paciente, ¿por qué viene? Viene por una púrpura, ¿no? Viene por un cuadro purpúrico, viene el paciente, ¿no? Les hacemos sus exámenes de control, sus exámenes laboratoriales, y si encontramos plaquetopenia, pues hablamos de una púrpura asociada a plaquetopenia. ¿Qué sigue? Sigue ver si es que hay enfermedades que podrían explicar esa destrucción plaquetaria. Si es que no la hay, no encontramos algo que explique que esté destruyendo las plaquetas, pues nos quedamos con el diagnóstico de PTI. Por eso dice acá, es un diagnóstico de exclusión, ¿no? Y no existe una prueba específica que me diga esto es PTI, ¿ya? ¿Qué nos puede ayudar al diagnóstico? A veces indagamos mucho y no encontramos nada, entonces empezamos el tratamiento, que por lo general es una carga inicial de corticoides, de inmunoglobulinas, y si esto responde, corroboraría también el diagnóstico, ¿no? Una historia clínica detallada, una exploración física, de todas maneras. Esto para todas las enfermedades, ¿no? El indagar, hacer una buena historia clínica nos va a ayudar bastante, ¿no? El preguntar los antecedentes, el preguntar antecedentes congénitos, el preguntar antecedentes epidemiológicos, por ejemplo, ¿no? Cajamarca, en algunas zonas, tenemos algunas enfermedades infecciosas que pueden causar plaquetopenia, ¿no? Por ejemplo, dengue, ¿no? La misma Bartonella, la misma malaria, que pueden en algunas situaciones meterse a las plaquetas y van a producir plaquetopenia. Algo que nos va también a más o menos a dirigir el diagnóstico es que cuando yo le haga un hemograma, por lo general voy a encontrar plaquetopenia aislada, ¿no? Si yo encuentro pancitopenia, ya tengo que buscar por otro lado. Pero si encuentro plaquetopenia y anemia, hay que indagar si es que ha habido un sangrado importante que explique que esa anemia esté relacionado a sangrados por la plaquetopenia. Porque puede darse el caso también que se trate de alguna enfermedad, ¿no? Que se manifieste con una visitopenia, ¿no? Tanto plaquetopenia como anemia, ¿no? Entonces hay que tener cuidado en eso. Pero si yo, por ejemplo, tengo un paciente que está con plaquetopenia aislada, tiene hemoglobina normal, leucocitos normales, a pesar que incluso no he indagado mucho, ya lo primerito que estoy pensando es una PTI. Y la exploración física, pues lo que vamos a tener es la presencia de lesiones purpúricas, lesiones petequiales, pueden haber hematomas, pueden haber de repente sangrados profusos, dependiendo de la magnitud de la cantidad de plaquetas, ¿no? Entonces, es importantísimo, pues, hacer un buen examen físico, buscar los antecedentes, interpretar los exámenes de laboratorio. Ya, acá ya no voy a redundar, de repente, de acuerdo a la magnitud de la plaquetopenia, vamos a tener de repente cuadros graves de hemorragia, ¿no? Entonces, sí se relaciona, ¿no? Hay pacientes que están, por ejemplo, con plaquetas en 120.000, a pesar que es un menor valor, es muy improbable que haya un sangrado. En cambio, si tengo un paciente con plaquetas menos de 10.000, es un riesgo de sangrados, de hemorragias significativas, ¿no? Recomendaciones para el diagnóstico, ¿no?
orientarnos a la enfermedad, pues vamos a empezar por un conteo de glóbulo rojo, de un hemograma, perdón, el conteo de reticulocitos, para ver si de repente hay por ahí un compromiso central asociado y que nos diga que es alguna otra enfermedad, ¿no? Un prótesis de lámina periférica, la cuantificación de inmunoglobulinas en algunos casos, no en todos, ¿no? La examinación de la médula ósea cuando hay dudas, ¿no? Esto generalmente más en pacientes mayores a 60 años de repente, ¿no? Pacientes añosos, ¿no? Mayores de 60 años, ¿no? O incluso cuando vamos a decidir que el paciente va a esplenectomía, hay que hacer por acá una indagación, ¿no? El grupo RH también, ¿no? El test de, ¿cómo se llama? De antiglobulinas, el llamado test de Kunz, ¿no? Y si nosotros, si la sospecha está ya dirigida, o sea, ya la plaquetopenia, hemos más o menos excluido algunas enfermedades y la sospecha ya está bien dirigida a una PTI, lo que sigue es ver que si es que hay un factor de riesgo asociado a esa PTI. Y dentro de ellos están algunas infecciones comunes, como son las infecciones por Helicobacter pylori. Ustedes saben que la prevalencia de Helicobacter pylori en nuestro medio es alta, ¿no? Virus de hepatitis B, hepatitis C, pacientes con HIV, ¿no? Si ustedes revisan, por ahí publicaron en algún momento una PTI asociada a H1N1, ¿no? Entonces, bueno, ahorita no hay la epidemia, no valdría la pena mucho de repente hacer esa indagación. Pero estos son los virus que están más asociados, ¿no? Entonces, la trombocitopenia aislada, lo que ya les mencioné, es lo más común que se va a encontrar, ¿no? La anemia suele ser proporcional a la magnitud del sangrado. Por eso les decía, ¿no? Si hay antecedente que ha sangrado, haya habido sangrado, pues pueden explicar anemia, pero si se ve que recién está empezando, no hay tanta púrpura y encuentra anemia, quizá la anemia no sea por secundario a sangrado por trombocitopenia, de repente es parte de alguna otra enfermedad que, bueno, esté debutando con ambos, ¿no? Con anemia y trombocitopenia. ¿Ya? Bueno, hacer el estudio, siempre verificar una lámina periférica, ¿no? Miren, acá nos dicen algo interesante, miren, la anemia megaloblástica también puede presentarse con trombocitopenia. ¿Por qué? Porque ustedes saben que justamente esta megaloblastosis que en algún momento supongo que les habrán hecho, está asociada pues a un defecto de la hematopoiesis en la pared de la célula, ¿no? Y eso también puede repercutir a las otras líneas celulares, y como son plaquetas, son células que no son normales, pueden lisarse y pueden producir, en el caso de las plaquetas, trombocitopenia, ¿no? Frotis, ya lo hablamos. Frotis también. LDH, alguna vez les pregunté, ¿no? ¿Cuándo encuentran LDH? Acá este es uno de los casos donde vamos a encontrar LDH alta, ¿no? Porque hay una destrucción celular, ¿no? Que puede volverse masiva, ¿no? Pruebas para descartar secundarismo, ¿no? Ya les mencioné, una de las enfermedades muy comunes que se presenta como PTI es el lupus, ¿no? Pero hay que tener en cuenta esto, y miren, no es un porcentaje bajo. Se dice que un 33% de los pacientes adultos van a tener anticuerpos antinucleares positivos y no va a ser un secundarismo de un lupus, sino va a seguir siendo una PTI primaria. O sea, el hecho de que yo encuentre un anticuerpo antinuclear en un paciente con PTI no significa que al mismo tiempo tenga lupus, salvo que yo encuentre algunos otros estigmas
asociados a lupus, ¿no? De repente, por ejemplo, las lesiones dérmicas, el raíz malar, las úlceras orales, el compromiso pulmonar, el compromiso renal, qué sé yo, ¿no? Ustedes saben que el lupus, no sé si han llevado reumato ya, el lupus es una enfermedad sistémica autoinmune y que no hay órgano que se salve, ¿no? Entonces puede hacer múltiples complicaciones. Ya en los países asiáticos se dice que hay que hacerles un descarte sí o sí por la alta prevalencia. Pero no solo, bueno, esto dice la bibliografía, por ejemplo, esta es una revisión americana, ya, pero si nosotros revisamos algunos descritos de repente de acá del Perú, vamos a encontrar pues que nuestra prevalencia de lupus es alta. Es muy alta la prevalencia de lupus en el Perú. La prueba de Helicobacter pylori, como les decía, hay asociación pues con cuadros de gastritis asociadas a Helicobacter pylori, virus de la hepatitis B, C, VIH, ¿no? Son causas bien conocidas, ¿no? Hay que buscar eso, ¿no? Examen de médula ósea. Dice, no está indicado el análisis rutinario de la médula ósea. Ojo, eso, ¿no? En casos típicos de PTI, ¿no? Puede considerarse cuando de repente hay alguna duda en el diagnóstico o de repente es un paciente añoso que por ahí me está haciendo sospechar otra enfermedad, ¿no? Hay que indagar con médula ósea. O sea, no es que esté indagado, no esté indicado sí o sí, ¿no? Ya, citometría de flujo, análisis citogenético para descartar enfermedades linfoproliferativas, de repente si es que hay la sospecha, ¿no? Tampoco es una prueba de rutina, ¿no? El CUMS, ¿no? La prueba directa de antiglobulina se presenta hasta un 20% de pacientes con PTI, ¿no? Saben que esta prueba nosotros pedimos cuando queremos, cuando encontramos una anemia hemolítica y queremos saber si esa anemia hemolítica es autoinmune, pedimos un CUMS directo, ¿no? Si ese CUMS es positivo, pues vamos hacia el diagnóstico de un cuadro autoinmune, ¿no? Porque hemólisis puede ser causado por muchos factores también, ¿no? Por ejemplo, en nuestro medio, malaria, ¿no? En algunas zonas, ¿no? No acá en el centro, no, pues definitivamente, ¿no? En algunas zonas, ¿ya? Cuantificación de los niveles de inmunoglobulina, ¿no? Más adelante vamos a ver que esta enfermedad se trata con inmunoglobulinas, ¿no? Pero se dice que la determinación de los niveles laboratorialmente no es una recomendación habitual, ¿no? No es una recomendación habitual. Dice, indica si que sospecha de otras inmunodeficiencias, ¿no? Antes de la terapia con inmunoglobulina intravenosa. Estos ya son casos un poco ya más raros, ya que lo dejamos a los hematólogos, ¿no? La tipificación del grupo sanguíneo básico en todas las enfermedades hematológicas y en este caso en específico, buscar el RHD, ¿no? Este antígeno quizá en un primer momento como sospecha de alguna reacción, ¿no? Que produzca lisis celular o en algún otro momento para tratamiento como lo vamos a ver más adelante, ¿ya? ¿Qué otras pruebas? Perfil de coagulación para ver si es que estos pacientes, este cuadro, perdón, es parte de un cuadro mayor y que esté asociado a un CID, ¿no? Puede darse, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos muy a menudo pacientes sépticos, ¿no? Los pacientes sépticos, la plaquetopenia es un marcador de sepsis, un marcador de sepsis. Ustedes empiezan a indagar y casi todos los pacientes sépticos, ¿no? Hacen plaquetopenia, ¿ya? Bueno, no es el momento de hablar sobre eso, pero es un marcador de mientras más plaquetopenia es, el paciente está más séptico, ¿no? Está más grave, ¿no? Y si aparte de eso vemos en su perfil de coagulación que está alterado, pues esa asociación es muy común ver, ¿no? Lo vemos en pacientes graves, ¿no? Pacientes que hacen plaquetopenia y van ya al CID, ¿no? Anticuerpos antifosfolipídicos, ¿no?
Si de repente hay sospecha de algunas enfermedades inmunológicas tipo síndrome antifosfolipídico, esas cosas, ¿no? O sea, hay problemas de trombosis que me hagan sospechar de repente esta enfermedad y que encontremos asociados plaquetopenia por ahí, ¿no? Saben que las enfermedades inmunológicas por lo general no vienen puras, ¿no? Y de ahí en algún momento ustedes van a escuchar el término overlap, ¿no? Las enfermedades reumatológicas vienen imbrincadas, ¿no? Por ejemplo, la artritis reumatoide viene conjunto con síndrome de Sjögren, por ejemplo, ¿no? Los lupus pueden ir asociados a vasculitis, ¿no? Vienen a veces vienen mezcladas las enfermedades, ¿no? Sobrepuestas, ¿no? El nivel de trombopoyetina tampoco es un examen de rutina, no nos va a ayudar mucho de repente. Ya los índices plaquetarios tampoco, ¿no? A diferencia de los índices globulares, que son más importantes, como vimos en una clase pasada, ¿no? Pero en este caso no. La función plaquetaria por tromboelastografía, por termoelectrometría, exámenes un poquito ya más profundos, ya no es una recomendación tampoco de rutina, ¿ya? Y de acá algunos tips claves que siempre, bueno, me gusta buscarles y ponerles acá porque si nosotros leemos PTI, ¿cómo se llama? De las guías, porque de ahí tenemos que sacar la información, ¿no? A veces sacamos la información en seco y como que después, cuando se presente el caso ya no sabemos qué hacer. Entonces, por ejemplo, he buscado información tanto anglosajona, información europea, ¿no? Y por ejemplo, acá tenemos una guía de las recomendaciones del GEPTI, que es una recomendación europea, una guía europea, perdón, y dice, el diagnóstico de PTI continúa siendo de exclusión, ¿no? A pesar que la tecnología ha aumentado un montón hasta ahora, es un diagnóstico de exclusión. O sea, primero descarto otras enfermedades y si no hay nada, pues nos quedamos con PTI. Lógicamente, después de haber hecho todas las averiguaciones, ¿no? Clínicas, laboratoriales, qué sé yo. El hallazgo característico, la trombocitopenia aislada. Ahí está ¿no? Trombocitopenia aislada, PTI, ¿no? PTI. Miren, nosotros incluso sin haber excluido, a veces, vemos al paciente y vemos que no tiene mayor cosa, pero y solamente es la plaquetopenia. Entonces en mi cabeza ya está dando vueltas, a pesar de que todavía no lo he estudiado mucho, la probabilidad alta que sea una PTI. Ya, las pruebas complementarias deben solicitarse en función de la presentación y el curso de la enfermedad, ¿no? Lo que veíamos, ¿no? Hay algunas pruebas que se describen, pero que no son de mucha importancia clínica en el diagnóstico del PTI, cuando el PTI más o menos está claro, salvo algunas rarezas, qué sé yo, que se puedan pedir, ¿no? Por ejemplo, si tengo una duda, veo un paciente añoso, el hematólogo quizá decide hacer una biopsia o un examen de médula ósea, ¿no? La determinación de anticuerpos antiplaquetarios tampoco está indicado de forma rutinaria, ¿no? O sea, a pesar de que es una enfermedad autoinmune que estamos mencionando que es por autoanticuerpos, la determinación de la cantidad, qué sé yo, del tipo de anticuerpo quizá no sea muy relevante. Dice, con independencia de la edad, el estudio de médula ósea no se debe realizar de forma sistemática. Miren qué dice acá, con la independencia de la edad, ¿no? Y por atrás, en otra diapositiva, veíamos, por ejemplo, que mayores de 60 años, por ahí que más o menos es recomendable, ¿no? Acá hay otros puntos clave de trombocitopenia que, para que refuercen su experticia en diagnosticar PTI, ¿no? Entonces, algunas cosas ya son repetidas, a ver, menores de 100. No, 40. Acá hay algo que también nos debemos llevar a la cabeza y ya nos estamos adentrando por acá en al tratamiento, ¿no? Radica el tratamiento de rescate cuando el cuadro es grave, significativo, pues radica en la transfusión de plaquetas, glucocorticoides y monoglobulina endovenosa, ¿no?
En cambio, eso no sucede en pacientes que no están muy comprometidos, ¿no? Los glucocorticoides son usados como tratamiento de primera línea, ¿no? Hasta el momento, ¿no? Pero son dosis de ataque por lo general que no deben prolongarse mucho tiempo, ¿no? O buscar ya el tratamiento adyuvante, el tratamiento llama un poco más específico, ¿no? Los corticoides casi siempre están pues como terapia de rescate para la mayoría de enfermedades autoinmunes, ¿no? La esplenectomía, ¿no? Habrán escuchado ustedes PTI, esplenectomía, ¿no? Más adelante vamos a ver en qué momento pedimos esplenectomía, ¿no? Entonces, los objetivos de tratamiento, ¿no? O sea, el hecho que yo vea una plaquetopenia, ¿no? y sospeche, ya sea cualquiera su causa, no hay que desesperarse, ¿no? Y ustedes en algún momento que roten por las unidades de hematología van a ver pacientes con plaquetas en 5.000, 3.000, que ya los hematólogos ya no les pasan ¿cómo se llama? Ya no se transfunden plaquetas, ¿no? Entonces yo tengo, por ejemplo, una plaquetopenia en 100.000, bien raro, pues que me vaya a hacer un sangrado, ¿no? Salvo que haga de repente fuerza, un golpe, un trauma y tenga por ahí ese nivel de plaquetas, ¿no? Pero por lo general, espontáneamente, es muy improbable que ocurran sangrados importantes, ¿ya? Debemos, entonces, un recuento plaquetario dice mayor de 30.000, o sea, tener un nivel de plaquetas en 40.000, 50.000, o sea, no hay por qué alarmarse tanto, ¿no? Lograr una buena calidad de vida relacionada con la salud para que el paciente pueda llevar una vida normal, ¿no? Prevenir los efectos adversos del tratamiento, ¿no? No hay que abusar de los corticoides, por ejemplo, ¿no? Acá nos dan, ¿no? Por ejemplo, de una partecita de las guías, de la guía de PTI, de la Sociedad Americana de Hematología, donde nos hablan sobre el nivel de plaquetas relacionado a, a su inicio y dónde debe ser manejado, ¿no? Dice, si tenemos un paciente con plaquetas menos de 20.000 y es recientemente diagnosticado, esto va a ir a hospitalización, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos que estudiarlo, ver su comportamiento de repente, porque recién estamos conociendo la enfermedad y es un nivel de plaquetas, como ustedes ven, ya significativo en su reducción, ¿no? Si ya tenemos un diagnóstico establecido, los pacientes se manejan ambulatoriamente, ¿no? Por eso les decía, ¿no? No es que sea importante, pero no sea importante, sino que tener un nivel de plaquetas mayor de 20.000 ya en un paciente conocido, como que no hay que asustarse mucho, ¿no? A veces se empecinan en levantarle las plaquetas más de 100.000 para darles de alta y eso como que no tiene mucho sentido, ¿no? Entonces, la información, las guías, bueno, nos respaldan, ¿no? Algún momento que ustedes tengan que tomar la responsabilidad de dar de alta a un paciente con plaquetopenia, ¿no? A veces, ¿quién se atreve, no? A veces lo dejan para otro colega, a ver si deciden darle o los sigue dando vueltas, ¿no? O están esperando que el hematólogo tome la responsabilidad muchas veces, ¿no? Cuando el nivel de plaquetas es mayor de 20.000 y es nuevo, también miren, podemos manejarlo extrahospitalariamente, ¿no? Eh, y si es un diagnóstico establecido, con mayor razón, ¿no? Entonces, por ahí ese corte de 20.000, ¿no? Acá hay un algoritmo más o menos de cuándo requiere este tratamiento, ¿no? En relación al número de plaquetas, ¿no? Si tenemos un nivel de plaquetas mayor de 50.000, si hay sangrado o hay algún factor de riesgo para sangrado, uno hay que pensar pues en la posibilidad de PTI, hay que estudiar otras causas de repente a medida que el paciente está manejándose ambulatoriamente, ¿no? Si las plaquetas están más entre 20 a 30.000, pero menos de 50.000,
y está asintomático, miren, dice, no requiere un tratamiento, ¿no? Pero sí hay que hacerle sus controles, ¿no? Si hay sangrado y factores de riesgo, ahí sí, ¿no? Si las plaquetas son menos de 20.000, ya sí, ya el tratamiento hay que empezar el tratamiento de inmediato, ¿no? Iniciar corticoides, valorar el uso de inmunoglobulinas, ¿no? Algunas pautas de tratamiento, ¿no? La PTI se debe tratar siempre cuando haya sintomatología, ¿no? O sea, no solamente es el nivel de plaquetas, ¿no? Y es más, incluso más importante es el cuadro clínico que produce. Si yo tengo un sangrado importante y las plaquetas, por ejemplo, no están menos de 20.000, pero están, póngase en 30.000 y están sangrando, porque no solamente es número, también es calidad de plaquetas, el paciente amerita ya un tratamiento, ¿no? Ya. A todos los recuentos que tengan menos de 10.000 hay que tratarlos, ¿no? A la mayoría de los que tengan entre 10.000 y 20.000 y clínica de hemorragia, ¿no? Plaquetas entre 20 y 30.000, ¿no? Dice tratar a pacientes con nuevo diagnóstico. Hay pacientes que son de edad más de 65 años y que tengan a su vez factores que predispongan a un sangrado, ¿no? En pacientes estables, crónicos, como que no es tanto esto, ¿no? En pacientes con entre 30 y 50.000, no se debería iniciar tratamiento, no dice. Salvo, como dice, que haya clínica de hemorragia, ¿no? O de repente es un paciente que encima que tiene PTI pueda tener de repente un infarto, qué sé yo, que necesite antiagregación. Ahí sí hay que levantarle las plaquetas de repente para poder iniciar los otros tipos de tratamientos, ¿no? Si no son un riesgo asociado para hemorragias. Con recuentos mayores de 50.000 no se indica, ¿no? Salvo, ¿no? Siempre hay por ahí alguna excepción que pues necesite una cirugía de cuidado, ¿no? Como una intracraneal o una ocular, o si existe disfunción plaquetaria, ¿no? Es importante siempre destacar que la presencia de sangrado espontáneo en un paciente de PTI con plaquetas mayores de 50.000 obliga a descartar otras causas. O sea, no se queden tranquilos. Por eso les decía, ¿no? Un paciente que tenga, miren lo que dice acá, ¿no? Nivel de plaquetas por 50.000, ¿no? Alrededor de 50.000, el paciente no va a sangrar, bien difícil que sangre, ¿no? Bien difícil que sangre. Disculpa, ¿está temprano? Estamos colocando catete y voy a estar ocupadísima ahorita. Yo pensé que... Unos 15 minutos. No, ¿qué? Unos 15. ¿Ya? Unos 15 minutitos. Ya, listo. Bueno. Entonces, si yo tengo un paciente que tiene 50.000 de plaquetas y sangra, es bien improbable que con ese nivel de plaquetas el paciente, o sea, sea la causa, ¿no? El sangrado. Hay que buscar otras causas, ¿no? Hay que buscar otras causas. Terapia de primera línea, los corticoides, ¿no? Los corticoides, dentro de ellos tenemos la prednisona oral o prednisolona, tenemos bueno, que se puede dar a dosis de 0.5 a 2 miligramos kilo día, ¿no? Bien, la respuesta hay que también tenerla en mente porque a veces pensamos, nos desesperamos, dicen, no respondió al corticoide, ¿no? ¿Qué nos dicen acá, no? El recuento de plaquetas a un nivel más de 50.000, el corticoide, perdón, mire, se observa la respuesta en las 2 primeras semanas, ¿no? O sea, tenemos hasta 2 semanas para esperar que darle chance a ver si es que ha respondido a los corticoides, ¿no? A veces es rápido, ¿no? Pero en algunas personas sí, a veces demora un poco,
¿no? En algunas personas tú le inicias el tratamiento y acá unos 4 o 5 días ves ya la mejoría, ¿no? En otros a veces demora un poco más, ¿no? Entonces dice la respuesta hay que verlas hasta las 2 primeras semanas. Y cuando hablamos de respuesta, cuando hay un nivel de plaquetas mayor de 50.000, ¿no? Y cuando llegamos a este punto, el corticoide debe reducirse durante las siguientes 6 a 8 semanas, ¿no? Si no hay mejoría a las 2 o 4 semanas de tratamiento, el esteroide ya debe reducirse gradualmente durante las siguientes semanas. Entonces acá es donde yo digo, no, ya debo buscar otro tipo de terapia. ¿Ya? Se puede utilizar en lugar de prednisolona, como digo, los pulsos de dexametasona, ¿no? En algunos casos van a ver que indican 40 miligramos, ya sea oral o endovenoso, por lo general lo indican endovenoso, porque los pacientes cuando vienen a veces por emergencia vienen, ¿no? Porque a veces sangraron, ¿no? Los que no tienen mucho van por consulta externa, pero los que sangraron y bien evidencia de sangrado vienen por emergencia y por lo general se les da endovenoso, ¿no? Dice 40 miligramos diarios durante 4 días, ¿no? Las ampollitas vienen de dexametasona, ya sabrán, ¿de cuánto viene de dexametasona? De 4 miligramos, o sea, tendría que darle 10 ampollas de dexametasona, ¿no? Durante 4 días, ¿no? Dice, y repetidos después de 2 a 4 semanas o al mes, ¿no? Hasta 3 o 4 ciclos, ¿no? O sea, mínimo 4 meses por ahí, ¿no? También se puede dar pulso de metilprednisolona, ¿no? La metilprednisolona es un fármaco muy potente, ¿no? Se utiliza en enfermedades autoinmunes severas, siempre empezamos con esos pulsos, ¿no? Por ejemplo, un lupus agresivo, un lupus activo agresivo, empezamos con metilprednisolona, ¿no? Generalmente empezamos con 3 pulsos de 1 gramo al día durante 3 días, ¿no? O si no es 1 gramo, una dosis de 15 miligramos kilo día, ¿no? Y bueno, le damos estos pulsos de prednisona y empezamos con prednisona a 1 miligramo por kilo día, ¿no? Que es la dosis también alta de inicio, ¿no? A partir de día 4 para mantener la respuesta, ¿no? Acá, miren, igual nos dicen la respuesta 2 a 14 días, a 2 semanas, ¿no? 2 semanas por ahí, respuesta hasta 2 semanas ver respuesta de corticoides, ¿no? La respuesta se vuelve máxima generalmente entre la 1 y 4 semanas, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que esta respuesta quizá en algún momento llegue a un máximo y de ahí ya no suba más, ¿no? Ya no suba más, se mantenga a un nivel determinado, ¿no? 2/3 de pacientes logran, dice, una respuesta inicial, ¿no? Pero la respuesta sostenida solamente se ve en el 30 al 50%. ¿Qué quiere decir? Yo le doy el pulso de corticoide y el paciente, o la dosis de carga, dosis alta de corticoide, 2/3 de pacientes van a responder, va a subir sus plaquetas, pero lamentablemente no se van a mantener, ¿no? No se van a mantener altos y nuevamente va a empezar a bajar. Entonces, casi la mitad de pacientes no tiene, ya no tienen una respuesta sostenida, ¿no? Más o menos el 50% nada más, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Que tengo que buscar asociar las otras terapias, ¿no? Ya los que tienen PTI refractarias que no sube son candidatos a tratamiento de segunda línea, ¿no? La intolerancia a los corticoides es indicación para cambiar terapia también, ¿no? Cuando hablamos de corticoides, pues se nos viene a la cabeza también, si es que vamos a tratar por buen tiempo, se nos viene a la cabeza que ese paciente pueda hacer osteoporosis, ¿no? Entonces hay que suplementar calcio, vitamina D para reducir esos riesgos, ¿no? Los síntomas dispépticos pueden ser tratados con inhibidores de bomba de protones. Cuando nosotros instalamos pulsos de corticoides, ¿qué cuidados debemos tener? El corticoide, ustedes saben, comparten funciones compartidas con, con los mineralocorticoides, ¿no? Entonces hay que cuidar, por ejemplo, la presión, ¿no? La presión alta, ¿no? Los pacientes a veces hacen presión alta, hay que bajarles la presión, ¿sí? Sube mucho riesgo de hemorragia también por las plaquetas bajas, ¿no? Si es que hay sangrado, por si hay factores predisponentes, por ejemplo, úlceras, qué sé yo, pueden hacer sangrar al paciente,
Una carga alta de corticoides puede descompensar a un cardíaco, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay que tener siempre en cuenta esas cositas, ¿no? Cuando vayan a hospitalización, incluso van a ver que hay hojas de monitoreo apartes, ¿no? Presión, frecuencia cardíaca, esas cositas, ¿no? Para ver la respuesta o ver un efecto adverso asociado a los pulsos de corticoides. Otro, bueno, fármaco de primera línea es la inmunoglobulina endovenosa, ¿no? Que son fármacos inmunomoduladoras, ¿no? Tienen propiedades antiinflamatorias, inmunomoduladoras, ¿no? Su eficacia ya está bien probada y se utiliza como terapia de primera línea con o sin esteroides, ¿no? Entonces, antiguamente utilizar una inmunoglobulina endovenosa de inicio no era, ¿no? Si ustedes revisan textos antiguos, probablemente la PTI lo van a encontrar como terapia segunda línea, ¿no? Ahora ya no, está bien demostrada su utilidad como una terapia de primera línea, ¿no? Y puede ser utilizado incluso sin el pulso de esteroides, ¿no? Póngase que el paciente tiene alguna contraindicación para utilizar esteroides, voy a tener que darle solamente su inmunoglobulina, ¿no? Bloquea los receptores FC en las células fagocitas del vaso, ¿no? Eso, bueno, estos receptores lo vemos por acá, la imagen por acá donde estaba. No, lo perdí. Bueno, es parte de fisiología que ustedes ya más o menos dominan, ¿no? Ustedes saben, los anticuerpos tienen sus partecitas, ¿no? Entonces, estas inmunoglobulinas va a bloquear estos receptores FC que están en las células fagocíticas del vaso y el hígado, y impide la captación retículo endotelial de plaquetas recubiertas de autoanticuerpos, ¿no? Produce una eliminación acelerada de anticuerpos antiplaquetarios, ¿no? Y la dosis generalmente es 1 gramo por kilo por día, ¿no? Durante 2 días, y puede repetirse con la misma dosis en pacientes que no responden, ¿no? La dosis alta inicial de inmunoglobulina ha mostrado una buena respuesta, ¿no? Han comparado también dosis altas a dosis bajas, ¿no? Las dosis altas, hay una mejor respuesta, ¿no? La dosis baja es a 0.5 y la dosis alta, bueno, generalmente es recomendada 1 gramo por kilo, ¿no? Por 2 días. 70-80% van a mostrar mejoría en las 24 a 48 horas después de... Miren, incluso más rápido que quizá los pulsos de corticoides, ¿no? Y se utiliza como un marcador para el diagnóstico de PTI. O sea, me responde a PTI, yo estaba buscando de repente otras causas y le doy y responde, me ayuda o me da un soporte más para decir si pues es una PTI, ¿no? Ahora, el problema, la respuesta es transitoria durante 2 a 6 semanas y pueden ser necesarias dosis repetidas para mantener recuento plaquetario seguro, ¿no? Dice, como la respuesta es más rápida que los corticoides, ¿no? La inmunoglobulina se puede utilizar en emergencias, ¿no? Con sangrado activo, por ejemplo, ¿no? Pacientes a veces vienen con HDA, HDB, ¿no? Pueden venir por sangrados, epistaxis masivas, ¿no? Puede utilizarse en ese contexto. Alrededor del 30% de los pacientes con PTI se vuelven refractarios en algún momento, ¿no? Ese es el problema, ¿no? Las reacciones adversas, como dolor de cabeza, también produce hipertensión, algunas reacciones alérgicas en algunos pacientes predispuestos, ¿no? Las reacciones más graves incluyen la anafilaxia, o sea, que no lo toleren, ¿no? No pueden hacer shock, qué sé yo, ¿no? Y otras manifestaciones. Esta es la inmunoglobulina anti-D, ¿no? Ustedes habrán visto en recién nacidos, ¿no? Esta incompatibilidad, ¿no? Entonces, también en adultos podemos ver algo parecido, ¿no?
Es una inmunoglobulina dirigida al antígeno D para tratar a los pacientes RH negativos, ¿no? Entonces, los glóbulos rojos recubiertos con anti-D igual ocupan los receptores FC de los macrófagos, lo que provocan su activación, ¿no? Entonces, es exclusivo solamente para pacientes con PTI que sean RH positivo, ¿no? Y el problema es que ya no es eficaz en pacientes que se hayan sometido a esplenectomía, ¿no? La respuesta también es rápida, 24 a 48 horas, igual que la inmunoglobulina humana, ¿ya? Se mantienen durante 3 a 4 semanas. Miren, todas las terapias, por lo general, tienen un pico, ¿no? Un pico de efectividad, y ahí empieza nuevamente a disminuir en una cantidad significativa de pacientes, ¿no? La tasa de respuesta global es del 65%. O sea, hay un 35% de personas que quizá no tengan respuesta, ¿no? Las reacciones son similares, ya hay que monitorizar a los pacientes. Terapias de segunda línea, ¿no? El PTI, ¿no? Para la PTI. Entonces, uno de ellos dice, los glucocorticoides y la inmunoglobulina tienen un efecto inmediato, ¿no? Pero el recuento plaquetario no se mantiene, ¿no? Lo que acabamos de mencionar en las diapositivas anteriores, ¿no? Entonces, las opciones de tratamiento de segunda línea para estos pacientes pueden, tenemos tratamiento de segunda línea dentro de los más importantes. Tenemos al rituximab, ¿no? Es un anticuerpo monoclonal. Tenemos a los agonistas del receptor de trombopoyetina, ¿no? Y bueno, hay que ver, pues, qué pacientes son los que se van a beneficiar de esta segunda línea, ¿no? El rituximab, ¿no? Es un anticuerpo monoclonal, ¿no? Anti-CD20, ¿no? Disminuye la función de las células B, ¿no? Ustedes saben que en las células B, pues, se producen los anticuerpos y todo eso, ¿no? Entonces, por ahí va su acción del rituximab, ¿no? Incluso hay estudios recientes que están viendo que si el rituximab quizá pueda incluirse dentro de una terapia de primera línea, ¿no? Entonces, eso todavía están por verse de acuerdo a los estudios que se hagan más adelante, ¿no? Ustedes saben que todo está relacionado a la evidencia, ¿no? En algún momento, si hay algunos estudios pequeños que fortalecen que podría ser tratado, podría ser utilizado como una terapia de primera línea, ¿no? Por ahí les dejo las dosis. Esto no hay que aprenderse de memoria porque este es un tratamiento ya especializado, ¿no? En algún momento es que se necesite o a indicación de los especialistas en la hematología, pues se va a utilizar, ¿no? Tasa de respuesta, algo similar a los anteriores, miren, un 60-80% a los 6 a 12 meses y del 20 a 30% a los 2 o 5 años. O sea, miren, por más bueno que sea en la terapia de rescate o en terapia de mantenimiento, miren, solamente el 20 a 30% llega a responder a los 5 años, ¿no? Los factores asociados son una respuesta deficiente, factores asociados para que vaya disminuyendo su efectividad es que la enfermedad ya se vaya cronificando cada vez más y más y más y más, ¿no? Mientras más larga la enfermedad, más probabilidad de que ya la efectividad sea menos, ¿no? Dice, los PTI jóvenes van a responder mejor al rituximab, ¿no? Los generalmente menos de 40 años. O sea, es mejor que me dé una PTI más joven que adulto, según esto. La respuesta entre los esplenectomizados y no esplenectomizados son similares. Las recaídas son frecuentes en pacientes que ya no tienen vaso. Las reacciones de la infusión, bueno, puede causar anafilaxia también. Hay que hacer ¿cómo se llama? Pruebas de dosis, así para ver ¿cómo se llama? Si es que no va a producir cuadros adversos severos, ¿no? Podemos dar antihistamínicos, como dice acá, ¿no? Los efectos secundarios a largo plazo,
como son fármacos que disminuyen o bloquean a los anticuerpos, pues puede haber un riesgo, ¿no? de infecciones, ¿no? Hay que, como en todas las terapias ya significativas, siempre hay que hacer un descarte, pues, de enfermedades como hepatitis, VIH, esas cosas, ¿no? Y los agonistas del receptor de trombopoyetina, ¿no? Que cada vez han ido ganando más espacio y también han ido saliendo nuevos fármacos de estos, ¿no? Son pequeñas moléculas, ¿no? Tanto peptídicas y no peptídicas, dice que estimulan la producción de megacariocitos, o sea, la célula madre de las plaquetas, ¿no? La mayoría de pacientes con trombocitopenia grave y sintomática refractaria a corticoides o inmunoglobulinas pueden responder a estos agonistas del receptor de trombopoyetina, ¿no? Y bueno, al igual que el resto de fármacos van a requerir pues una terapia continua para mantener la respuesta, ¿no? O sea, miren, ustedes se van dando cuenta que la PTI pues, sí es cierto, puede responder muy bien, pero la sostenibilidad en el tiempo, o sea, los primeros fármacos de primera línea, pero la sostenibilidad de una mejoría, incluso de una cura, si es que en algún momento se piensa en un pequeño porcentaje de pacientes, siempre van a ir a recaída, ¿no? Casi siempre, ¿no? Y incluso hay pacientes que están tomando sus tratamientos y de vez en cuando vienen porque hubo un bajón de plaquetas, ¿no? Hubo un bajón de plaquetas, ¿no? Dentro de estos fármacos, los más aprobados están el Trombopash, el Rimoplastin, Avatrombopag, ¿no? Son un poco incluso difíciles de pronunciar, bueno. Esto lo dominan los hematólogos. Estos primeros son los que más hubo evidencia al inicio, ¿no? El Trombopag y el Romiplastin. Dice el Trombopag, medicamento oral no peptídico autorizado para la PTI crónica, ¿no? Dosis 50 miligramos, tomar 2 horas o 4 horas después de las comidas, ya. El recuento plaquetario empieza a aumentar a 1 a 2 semanas del tratamiento, ¿no? Demora un poquito más. Su respuesta, 40-80%, ¿no? De pacientes con PTI. Ya, miren, la respuesta es más o menos similar a los fármacos anteriores, ¿no? Algunos dicen 50, 60, 60, 80%, por ahí va, ¿no? Los efectos secundarios a corto plazo incluyen trombocitosis, molestias gastrointestinales. Bueno, acá hay que ver a quién le asienta, a quién no le asienta, ¿no? El Trombopag. El otro, también con bastante prescripción en algunos centros, es el Romiplastin, ¿no? Eso es, a diferencia que el otro era no peptídico, este es un peptídico, es una proteína recombinante que contiene un péptido con 4 sitios de unión para el receptor de trombopoyetina, ¿no? Unido a un componente de inmunoglobulina G y receptor FC, ¿no? Esto, miren, es más referencial. Esto quizá, más allá de lo que hoy día les estoy diciendo, quizá nunca más lo vuelvan a ver, no lo sé. Ya, bueno, los que se dedican pues a la especialidad, lógicamente, lo van a utilizar, ¿no? En la práctica diaria, cuando nosotros vemos PTI, llegamos, por lo general, y lo que siempre debemos saber es diagnosticar la enfermedad, iniciar el tratamiento de rescate y derivar a un especialista para que haga ya el tratamiento de mantenimiento, el seguimiento, ¿no? Bueno, cuando la situación es grave, generalmente incluso sin presencia de un hematólogo se puede iniciar un tratamiento, pero lo ideal es pues que siempre haya un acompañamiento, ¿no? A veces el paciente viene con sangrado masivo, ¿no? Y ya tiene diagnóstico conocido, pensamos en una recaída, y si no tiene diagnóstico y ahí nomás los estudios iniciales, me dicen, es una plaquetopenia aislada, es sangrado, la primera sospecha va a ser PTI, a pesar de que, como les decía anteriormente, quizás no he hecho tantos estudios, pero así a simple examen clínico y laboratorio de repente básico, vea que
no hay más cosas y el paciente está necesitando una intervención terapéutica urgente, hay que empezarle, ¿no? Miren, este rimoplastin dice, en un estudio en Estados Unidos demostró una tasa de respuesta al 90%, ¿no? Pero se correlaciona inversamente con la duración del EPTI. O sea, mientras más crónica sea esto, quizá la respuesta sea menor, ¿no? Bueno, por ahí sus efectos adversos. Estos ya son otras terapias, ¿no? Otros agonistas del receptor de trombopoyetina. Acá tenemos el avatrombopag, ¿no? Igual es similar a los otros fármacos, ¿no? Van a tener el mismo mecanismo y bueno, no voy a redundar mucho en esto. En esto sí, la esplenectomía, ¿no? Porque esta es una de las situaciones que hay que tomarlo con mucho cuidado, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, yo no puedo, el paciente recibe una terapia inicial con fármacos de primera línea y no responde. Le doy los que siguen en segunda terapia y en segunda línea y no responde. Entonces, ¿qué dice? No, entonces hay que sacar el vaso, ¿no? Hay que evitar la mayor destrucción de las plaquetas, hay que sacar el vaso. Pero esa indicación no debería darse antes del año y no debería darse antes de haber estudiado bien al paciente. ¿Por qué? Porque como ustedes se dan cuenta, la tasa de respuesta a veces no es rápida. Es más, la respuesta inicial que puede haber a veces no es sostenida, ¿no? Imagínense que en ese tiempo yo no haya diagnosticado una enfermedad secundaria que esté causando plaquetopenia, ¿no? Y en menos de un año yo ya esté sacándole el vaso. Y póngase que después descubro que es una enfermedad, es otra enfermedad, y que de repente es una enfermedad que tiene otro tipo de tratamiento, incluso que puede ser curable, ¿no? Y yo ya le saqué el vaso, ¿no? Entonces, por eso es que por lo general no se recomienda pues una terapia a corto plazo, ¿no? La esplenectomía por lo general es más allá del año, ¿no? Y, y hay algunas peculiaridades también, ¿no? Mejora, dice, en 1 a 8 semanas, se ve una respuesta del 80-90%, y el 60% de los pacientes muestran una respuesta sostenida a los 5 a 10 años. O sea, igual, miren, a pesar que saque el vaso, a medida que pase el tiempo, van a empezar incluso a destruirse plaquetas, ¿no? Va a haber un aumento en la destrucción. No es que le sacaron el vaso y se acabó el problema, ¿no? Los jóvenes van a responder mejor a la esplenectomía, bueno, lo que determinaban algunos estudios, ¿no? Entonces dice, la esplenectomía recomienda después de 12 a 24 meses, ¿no? O sea, al año, acá, incluso hasta los 2 años, puedes recién estar empezando a planificar una esplenectomía. Bueno, eso es una recomendación de por lo menos tener un nivel de plaquetas de 50.000 antes de realizar la cirugía, ¿no? Eso por riesgo de sangrado, ¿no? Actualmente se prefiere la laparoscópica, ¿no? Menos cruenta, ¿no? Y menos complicaciones, ¿no? Igual que otros tipos de cirugías laparoscópicas, ¿no? Bueno, y siempre va a haber complicaciones como infecciones, sangrado, puede haber incluso trombocitosis, a pesar que hay plaquetopenia, ¿no? Pareciera algo contradictorio, ¿no? La mortalidad, miren, es baja en manos experimentadas, ¿no? La mortalidad es 0.2% durante la operación. Y usted sabe pues que el vaso tiene mucho que ver con algunos tipos de infecciones, ¿no? Por su configuración, por su anatomía, por su fisiología, ¿no? Entonces, si el temor es a la invasión por gérmenes, por bacterias, por ejemplo, encapsulados, ¿no? Como el estreptococo, el hemófilos, el meningococo, ¿no? Por eso es que estos pacientes deben recibir vacunas para este tipo de gérmenes, ¿no? Son cuidados que se deben tener.
Y después ya hay terapias después de la terapia de primera y segunda línea, ya hay combinaciones de cosas, ¿no? Hay terapia doble, hay terapia triple, hay que utilizar quimioterápicos, ¿no? Los conocidos para casi todas las enfermedades, pues deben utilizar inmunosupresores quimioterápicos, ¿no? Y son fármacos conocidos, ¿no? Como el danazol, la dapsona, acetopina, el mofetimicofenolato, la ciclosporina, la ciclofosfamida, que son fármacos que se utilizan en las enfermedades inmunes, ¿no? Entonces eso ya es un manejo especializado que van probando terapias, ¿no? De asociaciones cuando el paciente se vuelve refractario, ¿no? Este es un cuadrito, ya, este es un algoritmo para la PTI un poco más didáctico. Ya, y nos hablan de un paciente con conteo de plaquetas entre 20 a 30.000, ya, y un paciente con nivel de plaquetas menor a eso, ¿no? Menor a eso, ¿no? Entonces, cuando es menor a 20 o 30, hay algunos, bueno, 30, ya están iniciando terapia de primera línea, ¿no? Corticoides o inmunoglobulinas o incluso ambos, ¿no? O incluso ambos, o incluso solo la inmunoglobulina, ¿no? En pacientes que no son intolerantes a los corticoides, ¿no? Si hay respuesta, miren, si hay respuesta, como dice, hay que hacer su monitoreo, ya realmente a los 3 meses hay que hacerles un seguimiento, ¿no? Si no hay respuesta, hay que darles una terapia de segunda línea, ¿no? Si la duración de la PTI es más de 12 meses, ya hay que ir pensando en esplenectomía, ¿no? Y si no, las terapias que ya mencionamos, ¿no? Está el rituximab y están las terapias de los agonistas de los receptores de trombopoyetina, ¿no? Y hay como último recurso por acá, el paciente tiene más de 12 meses para algunos, más de 24, y a la posibilidad de esplenectomía, ¿no? Tratamiento de sangrado activo, este es un tip que encontré por ahí en esta revisión, tratamiento de sangrado activo, porque es diferente un paciente que viene por petequias nada más o por púrpura, que un paciente que venga sangrado, que venga sangrando, ¿no? Y eso generalmente nosotros vemos en las áreas donde actualmente trabajo, vemos pacientes a veces muy graves, ¿no? Con sangrado activo. Hay que retirar los anticoagulantes, si hay antiplaquetarios, hay que pasar de transfusión de plaquetas, hay que dar los corticoides y la inmunoglobulina, ¿no? Entonces, vamos cada vez en cada parte que exponemos, nos repiten las terapias de primera línea, ¿no? Corticoides, plaquetas, inmunoglobulinas, hasta el momento, ¿no? Quizá en algún momento más adelante rituximab también puede utilizarse, ¿no? Ahora, hasta el momento, todavía es una terapia de segunda línea. Bueno, esto ya vimos las dosis y todo eso. Tampoco es un fármaco que no lo utilizamos pues de rutina, no es un paracetamol, no es un omeprazol para estar memorizando las dosis, ¿no? Ya cuando de repente sigan la especialidad, bueno, ya es otra cosa, ¿no? Transfusión de plaquetas, fármacos antifibrinolíticos. Acá algo nuevo, ¿no? Cuando hay un sangrado masivo, ¿no? El paciente podría beneficiarse también de fármacos antifibrinolíticos, ¿no? En aras, con objetivos de controlar una hemorragia, ¿no? Dentro de ellos tenemos, por ejemplo, el más conocido, tenemos el que es más disponible en el mercado, es el Transamin, ¿no? Cuyo nombre genérico pues es el ácido tranexámico, ¿no? Intravenoso oral, 15 a 20 miligramos kilo cada 8 horas, ¿no? O 1 gramo, nosotros viene presentación de 1 gramo, generalmente utilizamos 1 gramo cada 8 horas, en diferentes contextos, eso tiene utilización, ¿no? Terapia hormonal, la norestina, y se puede utilizar para detener sangrado menstrual. Esto en pacientes que tengan plaquetopenia y al mismo tiempo, ¿cómo se llama?
o sea, tengan su PTI y, bueno, y las plaquetas están bajas o muy bajas y viene su regla, pues pucha, va a ser puede haber un desenlace quizá fatal, ¿no? Y algo chiquitito que faltaba, la terapia transfusional, que bueno, no quiero cansarles mucho, solamente voy a hacer los tips por ahí. Sangre total. Hay algunos, ustedes cuando donan sangre, pues van a tener un contenido de una bolsa generalmente de 500 mililitros, en el cual, pues como su mismo nombre dice, no van a estar todos los componentes. Pero esto generalmente es para pasar en situaciones donde actualmente, bueno, no es una indicación rutinaria, pero salva vidas donde no hay, por ejemplo, paquetes globulares, ¿no? Donde no hay un sitio donde esta sangre total cada vez se purifique, se establezca sus medidas de conservación, sus medidas de que tenga una durabilidad aceptable, ¿no? Podría utilizar sangre total, ¿no? Un ejemplo clásico, por ejemplo, es en Chota, ¿no? Chota es bien difícil establecer bancos en todos los hospitales, por ejemplo, yo he visto en Chota, por ejemplo, tiene sangre total y con eso se salvan vidas, ¿no? O sea, en donde no hay, ¿no? Sangre total reconstituida, bueno, para algunas, ¿cómo se llama? Situaciones especiales, se llama reconstituida por la forma como, utilizan, ¿no?, sus sistemas de preparación, ¿no? Entonces esto es más una cuestión de banco de sangre, ¿no? Lo utilizamos generalmente en sanguíneo transfusión neonatal, ¿no? Aquellos que tengan pues algunas incompatibilidades, cuando se quiera purificación de algunos parte de algunos hemocomponentes, ¿no? Y el paquete globular concentrado eritrocitario, ¿no? Eso es lo que nosotros tenemos actualmente y es en la práctica diaria lo que nosotros indicamos, ¿no? En la prueba de examen no le voy a decir, oye, ¿para qué utilizas tanto? Porque en la práctica eso quizás ni lo vayan a utilizar. Yo llevo tantos años en el hospital, en este hospital, en varios hospitales y nunca hemos visto utilizar, o al menos en la práctica clínica habitual, sangre reconstituida o esas cosas, ¿no? Tenemos ya el paquete globular que es preparado, que tiene las medidas de conservación adecuadas, ¿no? Para poder utilizarse de inmediato en una situación de emergencia o incluso algunos pacientes crónicos con indicaciones de transfusión, ¿no? Dice resultante, como su mismo nombre dice, ¿no? Bueno, es un paquete globular, o sea, de glóbulos, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que le han sacado casi 200 a 250 mililitros de plasma, ¿no? Por ahí se ha quedado una parte, ¿no? Y le están sacando y van a dejar los elementos globulares, los glóbulos rojos, ¿no? Y esto, ¿qué ventaja tiene, no? Definitivamente va a tener menos volumen, pues, ¿no? Va a tener menos volumen y va a ser más específico para lo que yo necesito, ¿no? Tiene una capacidad transportadora de oxígeno similar a la sangre total, pero este paquete pues va a tener mucho más duración, ¿no? Y miren, como es más concentrado, tiene un menor volumen, contiene una hemoglobina aproximadamente de 20 gramos por cada 100 mililitros, ¿no? Entonces proporciona un incremento de la masa eritrocitaria, ¿no? Entonces acá están las dosis, adultos y niños más de 4 meses, de 10 a 15 mililitros por kilo, ¿no? Hay que pasarlos generalmente entre 1 hora y media, ¿no? No hay que pasarlo en mucho tiempo, ¿por qué? Porque ustedes habrán visto si en las partes hospitalarias los componentes por lo general llevan en un cooler, ¿no? Que están en su medio de conservación a una temperatura adecuada. Mientras más tiempo pase, más posibilidades de deteriorarse esa sangre, ¿no? Entonces,
Si bien es cierto, acá nos dicen, por ejemplo, no exceder preferible 2 paquetes en 24 horas, pero hay una patología que en algún momento lo van a tocar, por ejemplo, es la, ¿cómo se llama? Transfusión masiva, ¿no? Transfusión masiva para situaciones de hemorragias, pacientes que pierden sangre, por ejemplo, un ejemplo de las transfusiones masivas es en las gestantes, ¿no? En las puérperas, ¿no? En las hemorragias obstétricas. Muchas veces pasan, acá hemos tenido pacientes que se le han pasado como 30, 40 paquetes globulares, ¿no? Tiene un apartado especial, tiene sus propias peculiaridades, sus propias indicaciones y sus riesgos también, pues, ¿no? ¿Ya? Y en neonatos ahí les dejo la dosis, no voy a redondar mucho en eso. Este es otro paquete que también, paquete globular leucorreducido, como se dice, su mismo nombre dice, les van a sacar los leucocitos. Cuando hay alguna, de repente, incompatibilidad con elementos, estos elementos blancos, ¿no? Que necesiten sacarles los glóbulos rojos, pero en realidad no es una práctica habitual. Esta es otra técnica también que utilizan, paquete globular lavado, ¿no? Igual es un proceso que se le hace es un procedimiento que se le hace a los paquetes globulares, ¿no? Que con la finalidad, como su nombre mismo dice, de lavarlo, ¿no? Entonces lo lavan, para que eliminan algunas sustancias, algunos elementos inmunológicos. Bueno, esa es la idea, ¿no? Para utilizarlo en algunos pacientes que tienen incompatibilidad de repente con algunos elementos de la sangre como los glóbulos blancos, ¿no? El problema es que esto, pues, al lavarse, mayor posibilidad de contaminación, qué sé yo, ¿no? Supongo que esto, pues, lo hacen en situaciones muy, muy estériles, pero igual, ¿no? Por ahí mencionan el riesgo de infecciones y todo eso, ¿no? Como dice acá, ¿no? Está indicado en pacientes con antecedentes de reacciones alérgicas graves o recurrentes frente a las proteínas plasmáticas, en enfermedades como hemoglobinuria paroxística nocturna, en pacientes neonatos, o sea, pacientes que tienen determinan los especialistas que tengan algún componente que haga anafilaxia con este tipo de paquetes y yo necesite transfundir, ¿no? Los glóbulos rojos congelados, ¿no? Dice, se obtienen por la adición de un protector de glicerol, ¿no? Para evitar la hemólisis. De esta forma, el componente va a ser almacenado por 10 años a más, ¿no? La verdad, desconozco de esto, si es que en algún momento esta práctica hacen los bancos de sangre peruanos, quizá en zonas donde no haya mucha disponibilidad, qué sé yo, y se necesite, pues, almacenar o tener disponibilidad por muchos años, ¿no? O en grupos sanguíneos raros, ¿no? Por ejemplo, hay grupos que no se encuentran, ¿no? Entonces, si yo tengo la posibilidad de por ahí captar uno, y entonces, pucha, tendría que cuidarlo, tratar de conservarlo por buen tiempo, ¿no? Que se conserve para poder tener disponibilidad en algún momento, ¿no? Ustedes supongo que ya han trabajado con la doctora Jackie, bueno, con otros médicos que trabajan ahí, que siempre están organizando campañas para obtener sangre, ¿no? Y a veces se presentan grupos un poco desconocidos o no muy frecuentes, y hay que buscar también personas, pues, que tengan esos grupos que son a veces escasos, ¿no? Por otro lado, el concentrado de plaquetas, ya son las plaquetas, tenemos dos formas habituales que son procesados, que son las plaquetas, uno como resultado de extraer de los paquetes de las unidades de sangre, ¿no? Unidades de sangre, sacar el plasma, ¿no? Sacar los leucocitos, bueno, y al final se quedan con las plaquetas, ¿no? Dice, y estos son valores numéricos de cuántas plaquetas se pueden quedar, ¿no? Eso tampoco es más teórico, no es práctico. Ustedes se aprendan y cuántas plaquetas quedaron después de sacarle, como que
¿no? Al final, lo que nos interesa es que nosotros buscamos corregir el nivel de plaquetas, ¿no? Ya sea en la presentación de plaquetas habituales o en la presentación de aféresis, ¿no? Como dicen, ¿no? Las aféresis, ustedes han escuchado, ¿no? Pídale un plaqueta por aféresis, ¿no? Que es de un solo donante, ¿no? Y de un solo donante, y como un solo donante va a tener un volumen de 250 a 300. En cambio, las otras plaquetas que sea de procesamiento habitual son más pequeñas, contienen 30, 50 mililitros, ¿no? De las habituales, pues vamos a necesitar un promedio de 6 unidades. En cambio, de la féresis es una sola, ¿no? 250 a 300, ¿no? Y contiene, como dice acá, de 1.5 a 5 por 10 a la 11 plaquetas, ¿no? El concentrado de plaquetas se conserva a temperatura ambiente y a agitación constante, ¿no? Por eso se van a dar cuenta cuando las enfermeras empiezan a transfundir plaquetas, van a estar que lo mueven ahí a las plaquetas, ¿no? Porque, bueno, esa es la recomendación, ¿no? Y tiene una duración máxima de 5 días, ¿no? Unas 5 unidades más o menos de las concentradas de plaquetas habituales o estándar hacen una unidad de un de una aféresis, ¿no? Proporciona una cantidad algo reducida de factores de coagulación, ¿no? Pero que no permanece en el tiempo, ¿no? También pueden ser lavadas, bueno, esto ya no vamos a ver mucho, concentrado de plaquetas. La dosis, ¿no? Se administra una unidad por cada 10 kilos. O sea, un estándar, como decía, un pool generalmente contiene entre 6 a 8 unidades de plaquetas. Si un paciente estándar de 60 kilos, pues van a estar 6 unidades, ¿no? 60 a 80 kilos, que es un promedio en un varón, por ejemplo, ahí están las 6 u 8 unidades que casi siempre se piden, ¿no? ¿Ya? Es así de fácil, ¿no? Una unidad por cada 10 kilos de peso, ¿no? Dice, aumenta el recuento de plaquetas entre 20.000 y 40.000, ¿no? Es por eso, es que cuando nosotros indicamos plaquetas, no estamos indicando plaquetas cada 8 horas, cada 20 horas. ¿Por qué? Porque ya tenemos un nivel de plaquetas que con estos valores, si es que me aumenten esto, ya no va a haber posibilidad quizá de sangrado. Y con este nivel de plaquetas, si no hay sangrado, ya no es indicaciones de pasar más plaquetas, ¿no? Entonces, acuérdense de 20.000 a 40.000, ¿no? Este concentrado pasa rapidísimo, entre 20 a 30 minutos, ¿no? Dice, en caso de riesgo de sobrecarga hídrica, nunca se excederán las 4 horas. Esto se refiere al pool completo, ¿no? Al pool completo. ¿No? Con 20 a 30, bien difícil que se congestione un paciente, ¿no? Bueno, esto es en niños. Sí. El otro, ¿no? El otro componente importantísimo es el plasma fresco congelado. Ustedes tienen trastorno de coagulación por una mixtura de factores de coagulación, plasma fresco congelado, ¿ya? Nosotros, por ejemplo, tenemos un examen, un tiempo de protombina, un INR elevado, ¿no? Donde hay varios componentes. ¿Se acuerdan que hablábamos en algún momento que hay una vía intrínseca, una vía extrínseca? Nadie te va a preguntar en ese momento, oye, dale, ¿cuál vía está afectado? Y de acuerdo a esa vía, dale, ¿no? ¿Por qué? Porque al final hay una mixtura, ¿no? Ustedes saben que las vías, tanto intrínseca y extrínseca, al final comparten algunos factores de coagulación, incluso se imbrincan, ¿no? Y al final lo que se va a necesitar es una gran cantidad de factores de coagulación, ¿no? Y ¿quién mejor que el plasma fresco congelado, ¿no? Miren lo que dice, ¿no? Es un producto de extracción del plasma, de la sangre total, el cual es congelado. Bueno, casi todos los productos son congelados, ¿no? Tiene un volumen de 200 a 300 mililitros, ¿ya?
y 400 a 700 si es obtenido por aféresis, ¿no? Plasmaféresis, algo similar a la aféresis de plaquetas, ¿no? Y una duración máxima de 6 meses hasta 1 año si fuera congelado a menos de 30, ¿no? Tiene mayor duración porque acá no hay elementos, no hay elementos celulares, pues están sacando el plasma, ¿no? Un contenido plasmático, ¿no? Dice contiene agua, carbohidratos, minerales, proteínas, albúmina, ¿no? Algunos lo indican como sustituto o como que tiene albúmina en los pacientes que están muy hipoalbuminémicos, ¿no? No es una indicación, pero algunos lo utilizan, ¿no? Tiene incluso fibrinógeno. Mira lo que dice acá, contiene aproximadamente el 70% de los factores de coagulación de una unidad inicial, ¿no? O sea, se supone que esa unidad de sangre tiene pues sus factores de coagulación completo, ¿no? Entonces, después de hacer todo el proceso, tiene entre el 70% de los factores de coagulación, ¿no? Es por eso es que, como les vuelvo a repetir, ustedes tienen, por ejemplo, una coagulación intravascular diseminada. No va a respetar factor 5, no va a respetar factor 6, va a ser una mixtura de deficiencias de factores de coagulación. ¿Y quién mejor para contrarrestar eso? El plasma fresco congelado, ¿no? ¿Cuál es el problema? Miren, dice la mayoría de factores de coagulación son estables a temperatura de refrigeración, excepto los factores 8 y 5. Si el plasma no es congelado rápidamente luego de su fraccionamiento, el factor 8 cae rápidamente en 24 horas y el factor 5 declina más lentamente, ¿no? Por eso es que van a haber productos que contengan estos factores específicos, ¿no? Factor 8, factor 9. Estos factores también se llaman factores lábiles, ¿no? Plasma fresco congelado, ahí tenemos las dosis. Es similar que la sangre, ¿no? 10 a 15 mililitros por cada kilo por cada, bueno, 10 a 15 mililitros por kilo de peso, ¿no? Y en una coagulopatía puede ser entre 15 a 30 mililitros por kilo de peso, ¿no? Ya. En neonatos, la dosis más o menos igual, ¿ya? En caso de deficiencias específicas, si no se tenga los factores de coagulación a la mano, podemos dar este plasma fresco congelado, ¿no? Sus indicaciones, bueno, esto ya lo vimos, esto también. Lo otro es el crioprecipitado, ¿no? El crioprecipitado. El crioprecipitado, como su nombre mismo dice, ¿no? Es un precipitado en frío, ¿no? Es un concentrado de proteínas de alto peso molecular obtenidas del plasma fresco congelado que precipitan por un proceso de descongelación y resuspensión, ¿no? ¿Qué contiene? Contiene fibrinógeno, tiene factor de von Willebrand, factor 8, factor 13, fibronectina, ¿no? Tiene un volumen de 15 a 20 mililitros, ¿no? Posee las mismas características de conservación de plasma fresco congelado, ¿no? De una unidad de sangre se pueden obtener una unidad de plasma fresco congelado o una unidad de crioprecipitado, pero no ambos, ¿no? ¿Ya? Entonces, este crioprecipitado, nosotros, miren, como ustedes ven acá, ¿en qué situaciones vamos a utilizar? Tenemos factor fibrinógeno, y bueno, los factores de coagulación 8 que están por ahí con las hemofilias, ¿no? Entonces, una indicación práctica del crioprecipitado y que lo vemos lo vemos en la práctica diaria es la caída de fibrinógeno, ¿no? Y volvemos nuevamente a los pacientes con CID, a las obstétricas con hemorragias masivas, ¿no? Es característico el consumo de fibrinógeno y ahí es donde nosotros damos crioprecipitado, ¿no?
Esa es la indicación más habitual. No den crioprecipitado. Algunos dicen TTPA alto, den crioprecipitado. No. Crioprecipitado generalmente está reservado para pacientes con disminución de fibrinógeno, en la práctica habitual, como les digo. Pero también se utiliza en estos escenarios que, bueno, son más raros, ¿no? Cuando hay deficiencia de von Willebrand y cuando hay hemofilias, deficiencia de factor 13, la cosa, ¿no? Plasma simple, el plasma simple también llamado depletado de crioprecipitado, ¿no? Es un plasma resultante de la separación del crioprecipitado de la unidad del plasma, ¿no? Y como ustedes ven, pues contiene estos fármacos, estos factores, de alguna manera le llaman lábiles porque se destruyen rápidamente, ¿no? Bueno, no lo utilizamos mucho tampoco. Ahí está la dosis de los crioprecipitados. Igual, una unidad por cada 10 kilos de peso, ¿ya? Entonces, tienen hemorragias, tienen fibrinógeno bajo, hay que darles una unidad por cada 10 kilos de peso de la persona, ¿ya? Son suficientes 6 a 10 unidades, ¿no? Son en una infusión de 1 o 2 mililitros por minuto. O sea, no debe exceder, dice, los 10 mililitros por minuto, ¿no? O sea, si tenemos 10 unidades, no, va a demorar pues 10 a 20 minutos, ¿no? O sea, no es mucho, ¿no? Es que sus volúmenes son bajos, pues, ¿no? En neonatos también, ahí les dejo las dosis. Nada más, hemocomponentes sostenido por aferis, bueno, lo mencionamos esto un poco. Hemocomponentes irradiados también ya son para algunas situaciones específicos para eliminar, como dice acá, determinados efectos adversos que pueden ser originados por linfocitos inmunocomponentes del donante sobre el receptor, ¿no? Por ejemplo, en la enfermedad de injerto contra huésped. Ya son indicaciones muy ya específicas cuando hay necesidad de sacar un hemocomponente para evitar esas reacciones de incompatibilidad por lo general, ¿no? Bueno, los hemoderivados, que bueno, ya no es el tema, pero solamente para que conozcan, sacamos algunos otros productos de los productos sanguíneos, como la albúmina, factores de coagulación, inmunoglobulinas, productos de origen recombinante, ¿no? Bueno, eso es todo, espero no haberlos cansado. Hola. ¿Alguna pregunta? No, doctor, todo claro, muchas gracias. Bueno, con esto terminamos las clases que estaban pendientes y bueno, ya les voy pasando ya. Buenas noches.